Así es, amigos de Cara y Sello por ATV+, ya está con nosotros nuestro primer invitado, el destacado economista Carlos Adriaansen. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos reflexionar contigo, ya lo hicimos alguna vez hace algunos meses en el programa, a propósito del resultado, por ejemplo, entre otras cosas, de lo que fue el crecimiento económico el año pasado. Tú fuiste muy claro en tu posición respecto a que no creías en las cifras que se estaban dando y bueno, terminamos efectivamente en 2,16% según el INEI. Hablemos de eso y además nos vamos a apoyar por algunos cuadros que tú nos has hecho llegar tan gentilmente. El primero, señor director, si es tan amable para verlo con el señor Adriaansen, nos habla del decrecimiento económico, porque a propósito del dato que he dado, tú, Carlos, preparaste este cuadro. Por favor, explícalo. Ese gráfico muestra quizá el indicador más importante sobre la performance de cualquier economía. El ritmo de crecimiento de su producción por persona en términos reales. Y lo que vemos ahí, que hemos pasado, por ejemplo, el año 2010 a un ritmo de crecimiento de 7.5 al año, para cerrar el año pasado en algo más de 1%, porque estamos hablando no del crecimiento del PBI, sino del crecimiento del PBI per cápita. Y esto tiene una clarísima tendencia depresiva que los peruanos debemos mirar con mucha preocupación, porque nos lleva a preguntar qué nos hizo crecer por encima del 7%. Y ese fue el círculo virtuoso entre la inversión privada y el comercio exterior. Ambas en la actualidad están de capa caída, más que por precios internacionales, por errores de política económica de los últimos años. Pero hay un segundo cuadro que vamos a mostrar en el cual, si bien hemos decrecido, como indica Carlos Adriaansen, hemos crecido en gasto público no financiero. Para el vulgo, ¿qué significa el gasto público no financiero? Esta cifra, que toma un valor para el año pasado superior a los 60.000 millones de dólares. Repito, 60.000 millones de dólares del año 2010, que son más en dólares corrientes. Implica todo lo que nos han sacado en impuestos, todo lo que nos han endeudado y todo lo que tienen las licencias monopólicas que se llaman empresas públicas. Todo eso suma un botín de 60.000 o 65.000 posiblemente millones de dólares que deberían haber hecho maravillas por la educación pública, por la salud, por la seguridad ciudadana, pero que en la actualidad no hacen gala por su eficiencia. Todavía no estamos priorizando. Yo soy un economista y por lo tanto puedo ser un aguafiesta. Yo diré que los panamericanos han sido un logro para el país, pero no eran priorizados. Prioritario era la educación, prioritario era la seguridad. Pero en fin... ¿Y eso también fue un gasto no financiero? Fue un gasto, pues, forma parte del gasto del gobierno central. Por más que se haya... Pero los gobiernos no tienen, Carlos, que gastar en infraestructura, ¿eso también no es gasto no financiero? ¿Las carreteras, los hospitales no son gasto no financiero? Si este gasto no financiero, del sector público no financiero, fuera gastado bien, tendríamos probablemente 3 veces mejor servicio con la mitad de ese costo. Porque la contrapartida de esos 65.000 millones de dólares o 60.000 son cargas a privados, productos públicos más caros, impuestos mayores, deuda que van a pagar nuestros hijos. No es una gracia inflar el gasto. La receta de este gobierno, igual que el de Humala, es la del médico brujo. El médico brujo está esperando que lluevan y salta y baila y todo, y algunas veces llueve en la temporada de lluvias. Bueno, aquí esperar que el gasto público reemplace a la inversión privada y mueva la economía es ridículo. Claro. Lo único que se mueve es lo que ha sido el objeto del editorial de este programa, la corrupción burocrática. Porque, Oscar, la corrupción es burocrática. Si los burócratas cumpliesen con lo que le pagamos por esta millonada de plata en el aparato estatal, no debería haber un solo privado. Todos deberían estar presos. Sí, claro. Claro. Siempre debatimos entre el huevo y la gallina. ¿Dónde está el inicio de la corrupción? Y claro, no es que sean unos santos todos los privados, como no son santos todos los públicos, ni todos los periodistas, ni nadie. Pero obviamente, si no tuvieses un burócrata, un funcionario, un presidente, ¿no es cierto?, un alcalde que te dice cómo es, hermano, para hacerte la obra, no habrían... empresarios que se metan a eso. Tú has puesto el ejemplo de un ciudadano que quiere darle una propina o una coima a un policía. El policía te debe meter preso. El funcionario público que quiere que le adelantes un trámite, que le des un fallo, ese funcionario debe ser denunciado. Es la obligación del burócrata, le pagamos para eso. Pero desdichadamente,
con el debilitamiento de los incentivos, con una ley prolífica y con el hecho de que todos los ladrones siguen siendo millonarios en este país, pues acá no pasa nada, eso hay que cambiarlo. Hay un tercer cuadro. Claro que el sí. tercer cuadro nos habla del comparativo de niveles de vida de Latinoamérica versus el Perú. Yo soy un optimista, tú sabes, Carlos, soy un optimista total. Creo que siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero no me cierro ante personas como tú que también nos dicen, hey, no todo está bien ni todo puede ser llevado frente al positivismo. Y acá hablamos de un cuadro que quisiera que le expliques a los televidentes. Mucho le dicen, señor televidente, de que estamos mejor que la región. En los últimos 10 años, la región al año ha crecido casi nada, 0.1%. Y el Perú, 2.3%. Somos una... No, señor. Un poquito hay que tener esperanza en ese país. La esperanza implica trabajo. El optimismo es un sentimiento. Yo respeto a mis amigos optimistas, pero yo tengo esperanza que si vemos este gráfico, entendamos que Vallejo tiene razón. Es decir, que hay muchísimo por hacer. Cualquier latinoamericano promedio tiene 30% más de ingresos que nosotros. Nosotros somos el patito feo de la región. Decir somos los mejores de la región es engañar a mi gente. Y los economistas estamos para decir, esto es pan, esto no es pan. Y ahí hay un cuadro que también quiero mostrarte, Carlos, pero se lo pedía a un colega tuyo y amigo mío, Javier Zúñiga, que nos habla de la inflación anual de América Latina. Y efectivamente, si uno ve ese cuadro, cualquiera de los televidentes de Caricello que lo está viendo a nivel nacional o fuera del país en este instante, dice, wow, el Perú es el mejor, tiene la menor inflación. Adiós los tiempos de Alan García de las hiperinflaciones. Pero tú nos dices, hey, eso no es suficiente. No, al contrario. Esto es algo que estamos haciendo bien. Y cuando queremos tener un futuro con esperanza, hay que saber dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos logros, porque mantener una inflación baja, como la que destaca muy bien el economista Zúñiga, es la principal carta de presentación de la economía. Impide que se le robe a los jubilados, que la gente no llegue a fin de mes sin tener que comer como en los días de la hiperinflación. Es tremendamente bueno el trabajo de los técnicos y funcionarios del Banco Central de Reserva y también de su directorio. Entonces es algo muy valioso, muy destacable y felicito a Zúñiga por añadir tan buen gráfico. Pero habían otros que son más prioritarios. Hay que entender que lo que reduce pobreza es el crecimiento. Y cuando veo el crecimiento derrumbándose, pido trabajo en esa dirección. Que haya más inversión, más comercio, menos afanes de inflar el gasto. Y por otro lado, no dejo de felicitar al Banco Central de Reserva por su trabajo. Otro cuadro, el último cuadro que vamos a mostrar en esta conversación tan interesante con Carlos Adriancén, señor director, habla de deuda externa. Otra de las cartas de presentación de los países que gozan de buena salud en el mundo, Carlos, y tú lo sabes, es mantener un nivel bajo de deuda. Argentina es el caso trágico en América Latina junto a Venezuela. ¿No es esto también bueno, mantener una deuda tan baja? Yo diría algo muy concreto. Si en este momento cualquier peruano busca las cifras del Banco Central y pone el ratio entre el total de la deuda y el total de los ingresos, descubriremos que entra al gobierno mucho más, tiene mucho más deuda de lo que ingresa. Eso es muy malo. Y estamos tocando niveles de deuda de 1.26%, que es demasiado alto. Si alguien debe lo que vende, está quebrado. Los estados no quiebran. Pero que el ratio deuda recaudación tributaria sea de 1.26% como salió el año 2019, hay que pararle la mano si además tenemos en cuenta que la tasa de interés implícita de la deuda peruana supera los 6 puntos del PBI, que es deuda carísima para una deuda soberana. No nos creíamos la historia de que en algún momento hicimos un buen reperfilamiento y tenemos una deuda baja. No, como porcentaje de los impuestos es demasiado alta, debería llevar a preocupación. Y aprovecho para felicitar a la ministra de Economía por decirle no a la refinería de Talara, porque no hay plata para eso. No está presupuestado y no se debería presupuestar. Ahora, uno que se mueve a nivel empresarial, sale un poco del país, y yo me encuentro en lo personal con mucha gente que está admirada por el caso peruano, fuera del país, en Wall Street inclusive. Dicen, oye, pero ustedes están muy bien,
baja inflación, poco endeudamiento, hay un crecimiento de la producción minera sostenido a pesar de las crisis. Entonces, ¿nos estamos engañando, Carlos? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando uno te escucha parece que estuvieses enfocando a otro Perú, pero yo sé que es el mismo Perú. Claro. Yo estoy feliz con este país. Mira, nuestros abuelos vivían 8 veces menos bien que nosotros. Nunca los peruanos hemos sido más ricos. El tamaño de la economía hoy es 60 veces más grande que en el tiempo de nuestros abuelos, con una economía chiquitita a principios del siglo pasado. Hemos crecido una barbaridad, pero hemos fluctuado mucho. Y hay un detalle que me preocupa. Nunca pasamos de fluctuar alrededor de 10 puntos del PBI de un país que realmente la hizo. No la hicimos. Necesitamos saber que podemos contentarnos por haber crecido algo, pero hay alguien que crece mucho más. Y hoy día, por ejemplo, mientras el siglo pasado, a principios, la diferencia entre el ingreso de un peruano y de un gringo era $3.000, la diferencia actual es 47.000. Y cada año se expande. Nos estamos quedando y hay que aspirar. La clave del éxito de un país es la ambición. Sí, claro. Ambicionemos darle mejor salud, mejor educación, y para eso hay que priorizar recursos. No, y hay una cosa que yo digo, Carlos, cuando converso con gente común y corriente, que a veces a uno le pido alguna opinión. ¿Cuándo es el mejor momento para invertir en un hogar? Cuando, todos tienen su sueldo, aunque sea bajito, pero lo tienen permanentemente, o cuando hay crisis. Obviamente el Perú podría ser esa familia que tiene más o menos cubiertas sus necesidades. Ese es el momento en que hay que crecer, hay que hacer la casa, hay que comprar un auto, qué sé yo. Pero eso no está pasando en el Perú. En el Perú nos estamos sentando, como Raimondi diría, ¿no es cierto?, en un banco de oro, esperando no sé qué. Yo siempre diré que esa metáfora es la que menos me gusta, porque alguien que está sentado en un banco de oro es un tonto. Y el peruano no es un tonto. Lo que pasa es que gran parte de nuestra gente tiene ingresos de subsistencia. No le podemos pedir que deje de comer para tener salud, o educar a sus hijos o ahorrar para su jubilación. Algunos pueden, otros no. Y ese es el problema por el que el crecimiento mayor es prioritario. Yo comienzo con ese gráfico que cae el crecimiento para llamar la atención. Es allí donde tenemos que mirar. Hay que discrepar con el hoy venido en desgracia expresidente Humala, que decía, a mí el crecimiento no me sirve, pero a mi gente sí, papay. A mi gente le baja la pobreza, me crea clase media, me crea futuro, me atrae inversión, me atrae comercio. El presidente Vizcarra comete un gran error en priorizar el gasto público y no el crecimiento a través de la inversión privada. Y eso tiene que ver ya casi para terminar, Carlos, con el hecho. Hay una cosa extraña. El presidente Martín Vizcarra es un pequeño empresario, ¿ok? Ha sido siempre una contrata de la actividad, por ejemplo, minera. Él cree en la empresa, si no, a pesar de que todos los que lo odian, ya hubiese pues cambiado la Constitución y nos hubiésemos convertido en Venezuela. No es así. Pero a la vez no se sabe si le tiene miedo a la inversión privada o no entiende cómo relanzar el Perú. Es importante que un presidente entienda que la diferencia entre los países ricos y pobres, en términos políticos, señor presidente, se estructura por un pilar. Los países ricos todos respetan la libertad económica y política, respetan los derechos de propiedad. Todos los países pobres, particularmente Cuba, Venezuela, tienen índices de respeto a la propiedad privada, índices de libertad económica y de libertad política deprimentes. Por lo tanto, él sabe lo que tiene que hacer como mandatario. El progreso ni es seguro ni es inevitable, requiere líderes y él será juzgado por sus actos, no importan sus intenciones. ¿Estamos aumentando la libertad política? No. ¿Estamos aumentando la libertad económica? No. Gran reto para el presidente en este año y medio que le queda y que tenga el mayor de los éxitos. Y con esa reflexión le decimos gracias a Carlos por haber venido. Muchas gracias. Empezando marzo con información bastante útil. Quédate conmigo, por favor, Carlos. Nos vamos a la primera pausa del programa